EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, EMAPAC, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021. Hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, aquí en su informativo nacional. Hoy estamos 21 de julio de 2021, estamos miércoles, ombliguito de la semana y son exactamente las 9:26 de la mañana. Estamos adelantaditos hoy día con el tiempo un poquito, porque como ya sabemos, empezamos siempre de 9:30 a 10:30. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar saliendo en la parte de abajo de esa transmisión. Igual les recuerdo que tenemos Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como UNP Guayas-, también en la www.unpdelguayas.com. Si quieren escribirnos a nuestro correo electrónico, pueden hacerlo a unpguayas@gmail.com y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como UNP Guayas. No se olviden de darle like a esta transmisión, que estamos totalmente en vivo. De hecho, yo también estoy haciendo las cámaras aquí, estoy haciendo el control de todo lo que ustedes van a estar viendo en pantalla. Vamos a comenzar con la primera noticia del día de hoy y les comento que Pachacutic descarta denunciar a asambleísta Rosa Cerda ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Está totalmente descartado que la bancada de Pachacutic presente una denuncia ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional en contra de la legisladora Rosa Cerda por sus polémicas expresiones en una convención del movimiento político en la provincia de Napo. Así lo anticipó el asambleísta Darwin Pereira, secretario nacional del movimiento político. Sin embargo, dijo que Pachacutic y su bancada de legisladores aún esperan una explicación del asambleísta de Napo. Ella dijo textualmente: sí, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Fueron las expresiones de la legisladora Cerda, lo cual alertó a la asamblea. Pero bueno, vamos a estar viendo más adelante cómo continúa esta noticia. Y vamos a seguir con el desarrollo del informativo del día de hoy, con otra noticia que les tengo preparada por aquí. Y les comento que el Ministerio de Salud de Ecuador reconoce 30.744 muertes relacionadas con el COVID-19. Las cifras oficiales de las defunciones por COVID-19 se dispararon hasta el lunes. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador registraba 21.958 decesos entre los casos confirmados y probables de coronavirus en el reporte de este martes 20 de julio. El Ministerio de Salud Pública reconoció 30.744 muertes. El cambio se debió a que el Ministerio de Salud Pública aceptó como oficial un informe publicado en junio pasado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INE, que asegura que hubo 23.793 muertes por COVID-19 solo en 2020. Esta cifra contrastaba con la del Ministerio, que contabilizaba alrededor de 15.000 decesos por COVID-19 el año pasado. En su reporte este martes, el Ministerio acogió la cifra del INE y agregó los 6.951 decesos registrados en este año. Por otra parte, también les comento
Les comento y en ámbito internacional, específicamente sobre las vacunas. En un segundito, ya, ahí estamos con la imagen de la siguiente noticia. El 75% de las vacunas se han administrado en solo 10 países. La OMS declara que la pandemia terminará cuando el mundo lo decida. Muchos se preguntan cuándo volveremos a vivir en un mundo libre del COVID-19. Y aunque ahora hay varias herramientas para que este deseo se haga realidad, los gobiernos y las compañías no hacen lo suficiente, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante su discurso en la 138ª sesión del Comité Olímpico Internacional. Textualmente, él dijo que la pandemia terminará cuando el mundo así lo decida, cuando decida acabar con ella, aseveró Tedros al recordar que el 75% de las vacunas han sido administradas en solo 10 países y que la razón por la que no acabamos con la pandemia es la falta de un compromiso político real. Acerca de este tema tenemos un pequeño video para que ustedes puedan instruirse un poquito mejor de esta situación. Déjenme, ya se los pongo para que lo puedan observar. Un segundito que estoy teniendo problemitas técnicos aquí, pero ya lo vamos a resolver. Con este videito que les voy a poner, nos vamos a ir a una pequeña pausa luego del video. Atención con el video que vamos a ver acerca del coronavirus. No hemos llegado a la mitad de 2021 y ya han muerto más personas a causa del coronavirus que las que murieron en 2020 por la misma infección. Y se suponía que el 2020 era el año malo y el 2021 el que empezaríamos a superarlo. Al inicio el virus nos agarró a todos desprevenidos, pero desde hace ya meses tenemos mayor conocimiento y experiencia a la hora de tratar a los enfermos y evitar muertes que en 2020 eran inevitables. Por no hablar de la decena de vacunas de eficacia ya comprobada, aplicadas en cientos de millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se explica que la fase actual se parezca tan poco a la fase final en la que parecía que estábamos entrando? Pues en gran parte la respuesta la tiene la llamada variante Delta del coronavirus. ¿Qué es exactamente? ¿Es cierto que es más contagiosa y agresiva que las demás? ¿Las vacunas nos protegen de ella? ¿Qué relación tiene con el hongo negro? ¿Estamos en la cresta de esta ola o solo empezando? En este video abordaremos todas estas incógnitas. Ahí les va. La variante Delta del coronavirus se detectó por primera vez en octubre de 2020 en el estado indio de Maharashtra, por lo que también es conocida popularmente como la cepa india. Hoy ya está presente en alrededor de 90 países, llegando a ser la dominante en todo Reino Unido y en la capital de Rusia, lo que ha llevado a las respectivas autoridades a tomar algunas medidas que se consideraban impensables hasta hace un par de semanas, como frenar la desescalada de restricciones o decretar la vacunación obligatoria para algunos sectores laborales. Según la evidencia científica reunida hasta el momento, la nueva variante es un 60% más contagiosa que sus antecesoras. Es decir, de forma aproximada, si con anteriores cepas un contagiado con coronavirus transmitía el virus a otras 2 personas en promedio, un contagiado con la cepa Delta lo transmite a 3. Gráficamente, su capacidad de propagación resulta bastante aterradora. Lo que no sería tan grave de ser menos agresiva, pero resulta que esta variante duplica el riesgo de hospitalización y acorta los tiempos en los que un enfermo pasa de mostrar síntomas leves a graves, según los datos conocidos hasta ahora. Además, muchos contagiados muestran un cuadro diferente al de cepas anteriores. Si la tos seca, la fiebre y a veces la pérdida del olfato y el gusto fueron el signo de coronavirus más presente durante 2020, con la mutación Delta predomina el dolor de cabeza, de garganta y la secreción nasal. Este conjunto de síntomas puede confundirse fácilmente con un resfriado común, por lo que muchas personas no reaccionan a tiempo y contribuyen sin saberlo a la propagación de la nueva cepa.
Como remate a tantos motivos de preocupación con esta variante, en los medios hemos visto muchas noticias sobre el repunte del hongo negro en la India y que se tiende a asociar a la variante Delta, aunque técnicamente no lo están. El hongo negro o mucormicosis es una infección causada por hongos que puede producirse en cualquier paciente inmunodeprimido y se conoce desde hace más de 150 años. Puede causar daños graves que requieren incluso la extirpación de los ojos o hasta la muerte, pero ni las anteriores cepas del coronavirus ni la Delta lo causan, aunque en cierta medida digamos que le facilitan el trabajo. Me explico. El hongo que causa la mucormicosis está presente en el ambiente en cosas tan cotidianas como el pan y algunas frutas, y lo respiramos frecuentemente. A una persona con el sistema inmunológico en buen estado no le causa absolutamente nada, pero no es así a quien tiene defensas bajas. Por ejemplo, afecta especialmente a enfermos de diabetes o personas que son tratadas de infecciones respiratorias mediante el uso de esteroides, ambos con peores defensas que una persona sana. Y se da el caso de que la India tiene la segunda mayor incidencia del mundo en diabetes y además durante la ola de coronavirus en el país, ante la escasez de respiradores y oxígeno, se recurrió a los esteroides para aliviar los pulmones de los pacientes. La combinación de ambos factores disparó los casos de hongo negro, pero es incorrecto afirmar que es causado por la cepa Delta o sus predecesoras. Lo cierto es que el desconcierto inicial ante el resurgimiento de una pandemia que empezaba a dar tímidas señales de debilidad junto a la, según los primeros estudios, mayor agresividad y tasa de contagio de la nueva mutación, sumado a los reportes relativos al hongo negro, han generado un hasta cierto punto lógico grado de alarmismo. Sin embargo, aunque con matices, también hay motivos para ver el vaso medio lleno, o mejor dicho, la jeringa. Porque las vacunas existentes siguen siendo altamente eficaces contra la variante Delta del coronavirus, aunque como todo en esta dupla de años donde la incertidumbre es la única certidumbre con un asterisco. Las vacunas más usadas en Europa Occidental, las de Pfizer y AstraZeneca, por ejemplo, son ligeramente menos efectivas contra la nueva cepa que contra las anteriores, pero siguen ofreciendo un alto nivel de protección, según un estudio reciente. Sin embargo, la efectividad frente a la variante Delta para quienes no hayan recibido las 2 dosis correspondientes aún es del 33%, bastante menor que la que les garantiza una única dosis frente a las otras cepas. Por su parte, los desarrolladores de la vacuna Sputnik V señalan que en estos momentos están estudiando su eficacia entre la nueva variante, pero que sin poder ofrecer una cifra concreta actualmente estiman que superará el 80%. Al mismo tiempo recomiendan que todos aquellos que se vacunaron hace más de 6 meses se apliquen una dosis de la versión ligera llamada Sputnik Light para elevar el nivel de anticuerpos y así reforzar la respuesta inmune. No está de más recordar que para poder empezar a hablar de inmunidad de rebaño, el porcentaje de población vacunada debe rondar al menos el 70%. En buena medida, el repunte que sufre Moscú en estas semanas no se debe solo a la virulencia de la nueva cepa, sino a que menos de 1 de cada 5 moscovitas se vacunaron desde que es posible hacerlo, por una mezcla de motivos que van desde el relativamente bajo impacto de las anteriores olas, pasando por rumores de cadenas de WhatsApp hasta argumentos del tipo «a mí el coronavirus no me hará nada porque soy saludable». Incluso el Reino Unido, a pesar de haber llegado a vacunar con dosis completas a casi el 50% de su población, se encuentra al inicio de lo que parece una nueva ola, tras 2 meses con la curva razonablemente aplanada. Israel, que se cita como ejemplo de éxito contra el coronavirus y con casi el 60% de sus habitantes completamente vacunados, ha dado marcha atrás en los últimos días a algunas de sus medidas flexibilizadoras al sospechar la presencia de la variante Delta en varias escuelas. Y si ese es el panorama en naciones que teóricamente estaban bien posicionadas frente al virus, ¿qué le espera entonces a los países donde las vacunas todavía no llegan, ya sea por ineficiencia gubernamental, burocracia en los mecanismos de asignación internacionales o bloqueos mejor o peor disimulados? Y finalmente también los golpea de frente la variante Delta. A pesar de la esperanza que representan las vacunas, se hace obvio que todavía queda bastante camino por transitar, porque es muy difícil que ningún país pueda derrotar una pandemia de estas características por sí mismo. Y casi podría decirse que la variante Delta surgió para recordárnoslo. En invierno las lluvias son fuertes,
Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional para continuar con el desarrollo de las noticias del día de hoy, las más recientes a nivel nacional, internacional y local también. Les recuerdo que le den like a esta publicación en vivo, es una transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y que compartan también entre sus amigos en Facebook. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la información y les comento la razón de la imagen que están viendo en la parte de aquí al lado. $1 millón al mes se pierden por corrupción en matriculación vehicular en 3 cantones del Guayas. Casi 1.000 usuarios se saltaron pagos. El Estado deja de recibir $1 millón cada mes por actos de corrupción en matriculación vehicular solo en 3 cantones del Guayas. Yaguachi, Bucay y Naranjal encabezan la lista en los reportes internos de la Agencia Nacional de Tránsito ANT sobre los valores no cobrados en esas jurisdicciones como tasas, impuestos o deudas preexistentes por multas o matrículas pasadas a casi 1.000 propietarios. En Yaguachi se dejó de cobrar valores en la matrícula de 408 vehículos, en Bucay de 320 vehículos y en Naranjal 195. Detectó en un mes la ANT, que presentó una denuncia a la tarde de este martes en la Fiscalía del Guayas y dicen textualmente que en algunos municipios hemos detectado que está generando un perjuicio de unos $50,000 diarios. Eso representa cerca de $1 millón que el Estado está dejando de percibir, expresó el director provincial de ANT, Miguel Vázquez Toral. Por otra parte, también continuando con el desarrollo de las noticias, vamos a hablar sobre algo internacional, específicamente en Venezuela, y les comento que el oro venezolano en el Banco de Inglaterra hablan sobre aquello y dicen que la peligrosa jurisprudencia colonial que podría engendrar gobiernos paralelos para desfalcar países. Veamos de qué se trata esto. La decisión que pronto deberá tomar el Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la custodia de las 31 toneladas de oro venezolanas calculadas en más de $1.000 millones, más de $1.000 millones y retenidas en el Banco de Inglaterra, podría generar jurisprudencia sobre la autoridad última de las reservas internacionales que muchas naciones han confiado en ese país. Ya no solo se trata de Venezuela, sino que de los más de 30 países de África, América y Asia que tienen resguardadas sus reservas internacionales de oro en dicho banco. De hecho, según algunos cálculos, 1/5 del oro de todos los países del mundo se encuentra en Londres, considerada la capital de este preciado metal. Bueno, vamos a ver un videíto un poquito más interactivo para que comprendan mejor la situación de este oro de Venezuela que se encuentra en Inglaterra. Les dejo con un video y luego de eso una pausa comercial. Un juzgado inglés determinó que el Estado venezolano no puede disponer del oro venezolano que está depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Reino Unido no reconoce a Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó. La noticia alegró a unos y molestó a otros, pero con el historial británico de apoderarse de cosas que no le pertenecen recurriendo a excusas variopintas, tampoco puede decirse que la sentencia fuera muy sorprendente, la verdad. Good morning. Yes, este es el Museo Británico. ¿En qué podemos servirle? ¿De dónde llama, dijo?
Ah, de Grecia. ¿Qué desean? Ya que les gustaría que les devolviéramos los frisos de Partenón de Atenas. Claro, entiendo. Nos encantaría ayudarlos, pero lo que ocurre es que el gobierno británico solo reconoce como legítimo dueño de los mismos a Pericles. Ya sé que Pericles murió hace 2500 años. Ese es justamente el problema, que no está claro quién es su heredero legal. Si no fuera por eso, se lo mandábamos mañana mismo. Además, no se preocupen, aquí esos grabados están muy bien y a los turistas les gustan mucho. Cada día vienen miles a contemplarlos. Ay, si se va a poner a insultar, mejor lo dejamos aquí. Tanto escándalo por unas piedras viejas, hay que ver qué carácter tienen esos griegos. El gobierno venezolano, que fue quien llevó el caso a tribunales, calificó de absurda la decisión del juez y anunció que recurrirá a una sentencia que parece ser mucho más reflejo de una decisión política que judicial. Según el dictamen, el presidente legítimo de Venezuela es inequívocamente Juan Guaidó, pero a pesar de lo supuestamente inequívoco del asunto, quien está acreditada como embajadora venezolana por la jefatura del Estado británico, que no lo olvidemos, no la ostenta Boris Johnson, sino la reina de Inglaterra, es la designada por Maduro. Del mismo modo, en Venezuela el representante diplomático británico fue acreditado por Maduro, no por Guaidó. Así que inequívoca, lo que se dice inequívoca, muy inequívoca no parece la postura oficial del Reino Unido cuando el dictamen de un juez contradice el actuar del Estado. Ya sé lo que dirán algunos. Maduro quería disponer de ese oro para venderlo y enriquecerse o comprar armas nucleares en el mercado ilegal, por eso el juez dijo que no. Que es el tipo de argumento predilecto al que recurren Guaidó y quienes lo reconocen para congelar los activos venezolanos en el extranjero. Pero precisamente para evitar que ese supuesto uso inapropiado de los recursos fuera la excusa, la propuesta del gobierno venezolano fue que sería la ONU quien recibiría el dinero de la venta de ese oro, adquiriría los implementos necesarios para atender la pandemia y los haría llegar a Venezuela. Pero ni por esas. Por supuesto, la explicación más común que verán en grandes medios es que el Reino Unido es una pobre e inocente víctima que, producto de la crisis política interna de Venezuela, se vio atrapada con decenas de toneladas de oro en sus manos y no sabe qué hacer con ellas, si dárselas a Maduro o a Guaidó. A mí me conmovió tanto leer algunos informes al respecto que casi sentí ganas de enviar un mensaje de ánimo al Banco de Inglaterra para brindarles apoyo moral en estos duros momentos de indefinición causados por los problemas telenoveleros de naciones caribeñas. Pobres almas cándidas. Pero la realidad es que el Estado venezolano reclama el oro que todavía posee en las bóvedas del Banco de Inglaterra desde octubre de 2018, es decir, desde antes de la autoproclamación de Guaidó. En total, en esas bóvedas se encuentran depositadas unas 31 toneladas cuyo valor de mercado alcanza casi 2.000 millones de dólares. Parte de ellas tienen años en el lugar, mientras que otras son más recientes, motivadas a depósitos de garantía negociados entre el Estado venezolano y bancos como Citibank o Deutsche Bank, a cambio de préstamos monetarios en los años recientes. Tal vez algunos se pregunten por qué Venezuela guarda parte de sus reservas en el extranjero. La mayoría de los países tienen gran parte de sus reservas de metales en bancos europeos o estadounidenses por dos motivos. Uno, que allí es más fácil transar su compra o venta internacional. Y dos, pues básicamente porque no les queda más remedio. Tenerlos allí mejora la calificación para la obtención de préstamos, calificación que, nada coincidentalmente, otorgan entidades con sede en el mismo lugar. ¿Quiere que grandes bancos o entidades prestamistas internacionales, casi todos con sede en Europa o Norteamérica, presten dinero a su país? Pues nada mejor que tener las reservas guardadas allí. ¿Prefiere tener sus propias reservas en su propio país por lo que pudiera pasar? Entonces, ninguno de los grandes prestamistas le dará un crédito por un valor mínimamente elevado. Así es como funciona la cosa. Y por cierto, la cantidad hoy congelada y en litigio en Londres podría ser muchísimo mayor si Venezuela no hubiera tomado precauciones en su momento. En 2011, el gobierno del entonces presidente Chávez decidió repatriar la mayor parte del oro que el Estado venezolano tenía en el extranjero. El motivo, ese mismo año, durante el derrocamiento de Gaddafi en Libia, la Unión Europea congeló miles de millones de euros que tenía el país africano en cuentas de países miembros y Chávez temía
temía que sucediera algo similar con los activos venezolanos. Casi 10 años después, buena parte de esos fondos libios siguen congelados, pero han generado intereses y dividendos por más de 3.000 millones de euros con destino desconocido, según una investigación de una televisora pública belga. En 2018, unos 10.000 millones de euros sencillamente se esfumaron. Menos mal que los bancos de Europa Occidental son los más seguros. Bonjour! Oui, este es le Banque Européen de la Kleptocratie. ¿En qué podemos ayudarlo? Ah, que llaman de Libia. ¿Cómo está todo por allá? Mucho calor y mucha guerra. Vaya. Bueno, ¿qué desean? Ah, que les gustaría que descongeláramos las cuentas del Estado libio de la época de Gaddafi. Uy, de verdad, con mucho gusto los ayudaríamos, pero recuerden que desde entonces ustedes tienen 2 gobiernos enfrentados y para nosotros es todo un tema. Sí, figúrese que le devolvemos las cuentas a uno y el otro nos las reclama al día siguiente. Mi gobierno, el europeo, no nos deja devolver nada hasta que ustedes mismos nos aclaren, lamentablemente. Ya sé que mi gobierno, el europeo, los metió en eso, pero nosotros apenas somos un humilde banco con humildes millones que depositó aquí el gobierno de Gaddafi. No podemos hacer nada. ¿Cómo? ¿Que nos metamos dónde ese dinero? ¡Qué grosero! Hay que ver el carácter que tienen esos libios. Y aunque Guaidó y sus partidarios celebraron la sentencia como una gran victoria, lo cierto es que no eran parte del litigio y el dictamen no dice que el Banco de Inglaterra entregará esos recursos al líder opositor. De modo que más se parece a celebrar como gran victoria un tropiezo ajeno. Tropiezo que de momento deja a los venezolanos, sean chavistas, antichavistas o indiferentes, sin una ayuda sanitaria administrada por Naciones Unidas y que rondaría los $1.000 millones en medio de una pandemia. Así que, como de costumbre, esto no se trata de si usted aprueba o desaprueba la gestión de Maduro, si considera que su gobierno es excelente, bueno, regular, malo o pésimo, sino en qué desemboca acomodar las normas internacionales que rigen entre estados en función de si un gobierno te gusta o no te gusta. Y que hoy sea un tribunal británico el que determine cuándo, cómo y si puede Venezuela disponer del oro venezolano es abrir las puertas a que mañana suceda lo mismo con el oro o cualquier recurso financiero de cualquier otro país. EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y norte de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Autorización número 2199. CNE, Elecciones Generales 2021. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional y bueno, vamos con la última noticia, pero no sin antes recordarles que le den like a esta publicación, esta transmisión en vivo. Estamos desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y bueno, sigan a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas en todas sus redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, como UNP Guayas-bajo, también en la www.unpdelguayas.com. También suscríbanse a nuestro canal en YouTube, estamos como UNP Guayas y denle like también a nuestra página oficial del canal online de la UNP Guayas, estamos como UNPG TV en Facebook. Denle like y formen parte de esta comunidad. Son exactamente las 9:53 de la mañana.
Y continuamos con la última noticia. Les comento que el Consejo Municipal de Guayaquil define condecoraciones que se entregarán en sesión solemne por los 486 años del proceso fundacional de la ciudad. El Consejo Municipal de Guayaquil aprobó la condecoración de distintas personalidades y entidades destacadas en la próxima sesión solemne que se celebrará este 25 de julio por los 486 años del proceso fundacional de la urbe. En la sesión de este lunes 19 de julio, los ediles aprobaron por unanimidad el informe de la Comisión Permanente de Calificación para el otorgamiento de preseas. En lo deportivo se reconocerá a Marta Fierro Vaquero, Cara Rodríguez, Danilo Carrera Druet, además del Club del Guayas de Tiro y de Aviación. El Cabildo entregará el galardón al mérito cultural a la artista Patricia González, el Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada del Ecuador, Marta Córdoba Salazar y el padre Wilson Partales Malavé recibirán la condecoración Héroes Urbanos, mientras la presea al mérito de inclusión será entregada a Mercedes Pilaloa y Alex Cosme Ripalda Burgos, ambas post-mortem. Este año, por segunda ocasión consecutiva, la sesión solemne se realizará con aforo reducido y con los debidos cuidados sanitarios contra el COVID-19. Bueno, así mismo lo hicieron el año pasado para evitar cualquier inconveniente, para evitar el crecimiento de las estadísticas en cuanto a muerte y contagios por COVID-19. Y bueno, de esta manera estamos concluyendo nuestro informativo nacional en su sección de noticias más recientes a nivel local, nacional e internacional. No olviden de darle like a esta publicación, de compartir también y de seguirnos en todas nuestras redes sociales, como salen en la parte de aquí abajo. Ya lo saben, UNP Guayas _, tanto en Twitter como en Instagram. También en la www.unpdelguayas.com. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Estamos como UNP Guayas. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Estamos como unpguayas@gmail.com. Y en la www.unpdelguayas.com. No olviden dejar su lindo like en nuestra página oficial del canal de la UNP Guayas. Estamos como UNPGTV. Envíenos también una solicitud a nuestro perfil oficial. Estamos como UNP Guayas. Y yo creo que eso ha sido todo en cuanto a redes sociales que les tengo que recordar, como siempre, todos los días, de lunes a viernes, desde la Unión Nacional de Periodistas, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 10:30. Yo soy Kelly Alviar y los espero mañana con más información de carácter local, nacional e internacional. Les deseo que tengan una linda tarde. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.